capítulo 5, versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vamos a orar. Le pido que extienda su mano hacia aquí y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego tu bendición, Señor, en esta noche sobre mi vida. Utilízame, Señor, como voz tuya. Sé tú hablando a los corazones, sé tú, Señor, hablando a las vidas conforme a las necesidades. Señor, tú que escudriñas el corazón, sé, Señor, tú mirando cada necesidad y extendiendo tu mano de poder sobre ellos. Señor, escóndeme tras tu cruz, utilízame como herramienta útil en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo le puse por título a este mensaje El dedo de Dios. Y leyendo un poco la historia de Moisés y la historia de Aarón y el pueblo de Israel, estaba leyendo que Faraón estaba familiarizado con muchos dioses, dioses paganos. Ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, y eso hacía que todo en lo que ellos creían, adoren. Pero justamente a este Dios, al que Moisés y Aarón le presentan, el Dios del pueblo de Israel, al cual tenían que liberar, Faraón le dice a Moisés y Aarón que él no lo conocía. En realidad, leyendo los comentarios, decían de que Faraón no podía creer o no podía entender cómo podía haber un Dios que permitiera que su pueblo esté cautivo. Cómo podía haber un Dios al cual la gente quisiera adorar si ese mismo Dios permitía que su pueblo esté apresado, esté siendo esclavizado. Por eso él pensaba de que no era algo importante a lo que él tenía que darle importancia o que tenía que ser relevante para él, el prestar atención a lo que Dios quería para su pueblo. Por eso es que desmerecía lo que Moisés y Aarón pudieran decirle. Pero ellos fueron a hablar en nombre de aquel Dios que se les había presentado y del cual ellos sí conocían. Faraón, nunca había tenido evidencias de este Dios, el Dios verdadero. Faraón nunca había tenido evidencias de este Dios del que Moisés y Aarón estaban hablando. Faraón jamás había oído hablar de Jehová de los ejércitos. Pero sí, Moisés y Aarón ya habían tenido una experiencia con él. Usted conoce la historia de Moisés. Moisés había sido llamado por Dios, había sido llamada su atención a través de esa zarza. Esa zarza despertó su atención e hizo que él se acercara y escuchara la voz de Dios, de aquellas cosas que Dios quería hacer. Dios, a partir de ese momento, le dice que sería él a quien Dios utilizaría para libertar al pueblo y sacarlo de esa esclavitud. Moisés pone todas las excusas habidas y por haber. Ay, es que no sé hablar.
ay, es que no voy a poder, ay, es que no voy a saber cómo hacerlo, porque soy tartamudo, porque soy tardo para hablar, no tengo facilidad en mis palabras, no sé cómo voy a presentarme. Y le ponía todas las excusas habidas y por haber a Dios, decirle de que no podría hacer la tarea que Dios le estaba encomendando. Pero sin embargo Dios, conociendo cómo se sentía Moisés, le dijo, no irás solo, sino que Aarón, tu hermano, irá contigo. Fue así que los mandó a que se presenten ante Faraón. El tema es que cuando se tenían que presentar a Faraón, ya Dios le había hablado de que él iba a endurecer el corazón de Faraón. Ahora la pregunta es, si Dios le está mandando a hablar con Faraón, ¿por qué también le está diciendo que Dios va a endurecer el corazón de Faraón? ¿Para qué lo manda a hablar si en realidad lo va a endurecer el corazón? Cuando habla esta palabra, endurecer el corazón, está hablando de que en realidad el corazón de Faraón iba a ser endurecido porque este hombre era un hombre obstinado, era un hombre cabeza dura, era un hombre que no entraba en razón fácilmente, era un hombre que no le importaba ni atendía la necesidad de la gente, sino que le importaba solamente lo que él pensaba, solamente lo que él creía o lo que él quería hacer. Entonces, le advirtió Dios a Moisés y a Aarón que era un hombre cabeza dura en el que se estarían enfrentando. Sabiendo esto, Moisés y Aarón se presentan ante Faraón y van a presentarse como voceros de Dios. Moisés le decía que Dios les estaba pidiendo que saque al pueblo al desierto para celebrar fiesta al Dios de Israel. Entonces Faraón, muy enojado, le dijo a Moisés estos versículos que nosotros leíamos. ¿Quién es Jehová para que yo venga a atender a lo que vos me estás diciendo? ¿Quién es ese Dios al que vos me estás diciendo que yo tengo que prestar atención? Yo no conozco a Jehová, ni me interesa. Le estaría, parafraseándolo hoy en día, podríamos decir, ni me interesa, lo que significa porque no lo conozco. Entonces no voy a hacer lo que me estás pidiendo. ¿Y por qué también estorbás al pueblo? ¿Por qué haces que el pueblo se distraiga en pensamientos como este, de que tienen que salir de la servidumbre en la que están cumpliendo? ¿Por qué tienen que salir de la condición en la que están viviendo para comenzar a celebrar fiesta a este Dios? Yo no lo conozco, entonces no voy a dejar salir al pueblo. Es más, le dijo a Moisés, si usted lee la historia se va a dar cuenta, y le dice a Moisés, no distraigas al pueblo con estas cosas. Y lo que hizo es provocar, el petitorio de Moisés lo que hizo fue provocar una reacción perjudicial para el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo mismo se terminó siendo maltratado por Faraón y por los egipcios, porque Faraón dijo, a causa de que están demasiado ociosos es que ellos piensan estas cosas. A causa de que ellos tienen demasiado tiempo libre, seguramente es que están pensando todas estas cosas. Así que lo que vamos a hacer es agravarle el trabajo y no les vamos a proveer más de la paja que se les provee para que ellos hagan los ladrillos, sino que ellos mismos van a tener que ir a buscar esa paja. El pueblo no entendía qué era lo que estaba pasando. Y cuando Faraón se levantó en contra del pueblo, comenzó a maltratarlos, comenzaron a golpearlos,
comenzaron a agredirlos, comenzaron a subyugarlos. Cuando el pueblo, en realidad Dios les estaba pidiendo que salgan para adorarle, Faraón se levantó para querer acallarlos. Muchas veces van a haber situaciones en las que el diablo se quiera levantar en medio del tiempo que vos quieras adorar, en medio del tiempo que vos quieras buscar a Dios, en medio del tiempo en que vos intentes orar o buscar la presencia de Dios. El diablo también se va a levantar para querer acallarte, para querer hacerte descreer de lo que Dios te quiere hablar y hacer que no sigas adelante en lo que Dios te está mostrando. Eso era lo que quería hacer Faraón. Faraón, tipo del diablo. Egipto, tipo del mundo. El diablo muchas veces se va a querer levantar para querer acallarte y que no busques a Dios. Las palabras de Faraón fueron: agrávese el trabajo sobre ellos, para que no entiendan o no atiendan a palabras mentirosas. Fíjense, lo que Dios les estaba pidiendo, Dios le había hablado a Moisés que tenía que sacar al pueblo para adorarle, para rendirle culto a él y para celebrar fiesta. Y sin embargo, Faraón de una u otra manera estaba diciendo que aquello que Dios les estaba pidiendo eran palabras mentirosas, que lo que Moisés y Aarón estaban hablando eran palabras mentirosas. ¿Cuántas veces Dios a palabras que te hable, Dios a palabras que haya dado a tu vida o a tu corazón o a un mismo que te hable a través de su palabra, el diablo se levante y te diga: es mentira? Es mentira lo que te están diciendo. Es mentira lo que lo que oran cuando oran por vos. Es mentira lo que están profetizando sobre tu vida. En realidad son palabras que se les están ocurriendo. En realidad son palabras que te dicen simplemente, pero no es cierto. En realidad no es cierto lo que te están diciendo, porque te están queriendo engañar o queriendo acomodar para que vos te sientas bien. Quiero decirte que de ninguna de las palabras que Dios hable a tu corazón jamás serán mentiras. Jamás quedará ninguna de esas palabras sin cumplimiento. Aquello que Dios te prometa, espéralo, porque lo que Dios te prometa vendrá. Vendrá y no tardará, como dice su palabra. Simplemente tenés que creerle a sus promesas. Simplemente tenés que sostenerte en esa palabra y no creerle a Dios, no creerle al diablo cuando te dice que Dios quiere mentirte, así como lo decía Faraón. Muchas veces el resultado de obedecer a Dios puede ser mayor dificultad. Muchas veces el resultado de que vos hagas aquello que Dios te manda hacer puede hacer que entres en una prueba mayor. Pero eso no significa que tengas que dejar de obedecer. Eso no significa que tengas que retraerte y dejar de hacer aquello que Dios te manda. Porque muchas veces cuando nosotros obedecemos, ¿le pasó alguna vez de hacer las cosas bien? De cumplir las cosas como tienen que ser, de comportarse de bien, de ser una persona buena, de actuar bien, de ser honesto, de hacer bien las cosas, de obedecer a su palabra, y aún así está entrando en prueba? ¿Le pasó alguna vez? Yo creo que a todos nos pasó en algún momento. Yo creo que a todos nos pasa habitualmente. Porque el camino de Dios, el estar en el camino de Dios, no significa que no vamos a tener pruebas. No significa que no vamos a pasar por dificultades. No significa que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Vamos a pasar por situaciones difíciles, pero aún en esas situaciones difíciles tenemos que entender que de la mano de Dios nos va a sostener en todo tiempo. Así
Así como pases por pruebas, por adversidades, el sostén de Dios va a estar sobre tu vida. Aleluya. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y vamos a leer también Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que aunque estemos pasando por pruebas, por dificultades, por situaciones difíciles, no debemos dejar de creer que la mano de Dios nos va a sostener en medio de nuestra prueba. Nuestra fe está siendo probada a través de la situación que estés viviendo. Tu vida está siendo probada, tu fidelidad está siendo probada. Pero pastor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Salgo de una y entro en otra. Termina una prueba para mí y empieza otra. ¿Hasta cuándo voy a ser probada? Soy probada en la economía, soy probada en la salud, soy probada en la familia, soy probada todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? No te puedo decir hasta cuándo, pero sí te puedo decir que en medio de tu prueba siempre verás la mano de Dios sosteniéndote, extendida sobre tu vida y levantándote, fortaleciéndote en medio de la situación que vivas. ¡Aleluya! Faraón es tipo del diablo, como dije recién. Y él es el que quiere sacarte el gozo. El enemigo quiere sacarte el gozo. Y que en medio de tu aflicción, en medio de tu prueba, en medio de la situación que estés viviendo, lo único que hagas sea quejarte. ¿Y por qué? Siempre al final todo me llega a mí. Al final, cuando estaba fuera del camino del Señor, las cosas me iban mejor. Al final, ahora que estoy en el camino de Dios, las cosas me salen mal. Antes me salía todo bien. ¿Seguro? ¿Seguro que te iba mejor? ¿Seguro que te salían todas las cosas bien? ¿No sería que habrían algunas cosas que no estaban derechas? ¿No sería que al Dios al que servías o por el cual te regías te estaba dando todo para querer tenerte todavía agarrado de su mano? Pero sin embargo había tristeza, dolor, enfermedad. El estar en el camino del Señor, podemos tener pruebas, podemos tener luchas, podemos tener dificultades, pero también podemos tener la certeza de que la mano de Dios siempre nos va a levantar y nos va a fortalecer. De que aunque sea la tormenta más fuerte, y aunque se levante la tempestad más grande sobre nuestras vidas, veremos la mano de Dios trayendo bonanza también a nuestra tempestad. Amén. En medio de toda prueba, tenés que saber que a mayor prueba, mayor peso de gloria sobre tu vida. A mayor tempestad, a mayor intensidad en la prueba que tengas, mayor gloria de Dios sobre tu vida y sobre tu necesidad, y mayor manifestación de la mano de Dios sobre aquello que estás esperando. No te canses de creerle a Dios, no te canses de esperar en sus promesas, no te canses de declarar sobre tu vida y sobre tu necesidad y sobre la prueba que estés pasando, que la mano de Dios se va a glorificar, porque así será y Dios no mentirá con tu vida. Amén. Aleluya.
En medio de todo lo que estaban pasando, el pueblo no entendía qué era lo que estaba sucediendo. El pueblo no entendía. Moisés les hablaba de que ellos tenían que salir, de que Dios los iba a sacar de la esclavitud para salir a adorar a Dios. Y el pueblo decía: Moisés, ¿para qué te metes? Moisés, ¿para qué vas a hablar con Faraón? ¿No te das cuenta que ahora se nos agravó el trabajo a nosotros? Ahora nos están castigando, ahora nos están oprimiendo, ahora nos están maltratando. ¿Para qué te metes, Moisés? Estábamos mejor. Pero sin embargo Moisés, no entendiendo las cosas que estaban pasando y cómo estaban sucediendo, fue y se presentó ante Dios y le dijo: Señor, no entiendo lo que estás haciendo. Me mandás a hablar con Faraón para sacar al pueblo de la esclavitud. Me mandás a hablar con Faraón para que el pueblo salga a adorarte y a rendirte culto. Pero sin embargo, lo único que se genera es mayor opresión sobre su pueblo. ¿Cuándo los vas a librar? ¿Me mandaste vos o no me mandaste vos? ¿Para qué me hiciste ir a hablar y hacer algo que en realidad el pueblo no va a ver? Y Dios se levanta y le dice: verás que es mi mano poderosa librando al pueblo. Ahora Dios mismo le estaba prometiendo que sería Él quien los iba a librar. Vamos a leer el capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Esa fue como decirle: esta es mi firma. Moisés, esto que te estoy diciendo, toma nota. Toma nota de lo que te estoy diciendo hoy en día, porque esta es mi firma. Lo que yo te estoy diciendo que voy a librar al pueblo, lo que yo te estoy diciendo que voy a sacarlos de la esclavitud, lo que yo te estoy diciendo que voy a librarlos del yugo de los egipcios, hoy te lo puedo aseverar y te lo puedo firmar, porque yo soy Jehová y por lo que yo te digo, así se hará. Entonces Moisés sale él mismo y le habla a Faraón otra vez. Y le habla acerca de las cosas que Dios comenzaría a hacer. Faraón quizás no conocía a ese Dios, el único Dios verdadero. Quizás conocía a muchos dioses de los cuales él confiaba y tenía su fe y su esperanza puesta en esos dioses. Pero el único Dios verdadero no conocía, y a partir de ahora lo iba a conocer. A partir de ese momento lo iba a conocer, porque no obedeció aquello que Dios le estaba pidiendo. No era Moisés ni Aarón aquellos que estaban saliendo a decirle que deje en libertad al pueblo. Era Dios mismo. Quiero decirte una cosa: es Dios mismo levantándose para defenderte. Es Dios mismo levantándose y oponiéndose ante el enemigo y diciéndole: es mi hijo, te prohíbo que lo toques. Es mi hija, te prohíbo que hagas algo en su cuerpo, en su vida, porque yo estoy con ellos. Yo soy el que los redimí, yo soy el que los sostengo, yo soy el que los guardo. De la misma manera que en ese momento salió Dios a defender a su pueblo, de esa misma manera hoy en día es quien te defiende. Dios le había hablado a Moisés y a Aarón de que iba a multiplicar las maravillas y las señales sobre la vida de Faraón. Dios le estaba hablando: voy a hacer cosas que ni Faraón se imagina, pero que va a cumplir aquello que yo quiero que haga, lo va a hacer.
No sé cuál sea la situación que estés viviendo, pero a la situación que estés viviendo, sea económica, sea familiar, sea física, sea cual fuere, decile: ni Dios, ni vos misma sabés, diablo, con quién te metiste, porque el Dios que me llamó es el Dios que me liberta. El Dios que me llamó es el Dios que me defiende. El Dios que me llamó es el Dios que me sana. El Dios que me llamó es el Dios que me sustenta. Es el mismo Dios que estaba sosteniendo el pueblo de Dios. Cuando Faraón le dijo a Moisés: ¿quién es Jehová para que yo deje ir a este pueblo? No conozco a ese Dios. Ese mismo momento estaba retando al Dios mismo. En ese mismo momento estaba retándolo a Dios para que vea y compruebe quién era ese Dios que él no conocía. Quizás él no lo conocía, pero Dios sí lo tenía visto a Faraón. A partir de ese momento comenzaron a venir las plagas sobre ellos. Lo primero que pasó fue que Dios le habló a Moisés y le dijo: Aarón tiene una vara en su mano, dile que la tire y esa vara se convertirá en culebra. Así lo hizo, obedecieron aquello que Dios le estaba hablando, tiró la vara y la vara se convirtió en culebra. Pero como Faraón era tan obstinado, llamó a los hechiceros, llamó a los sabios, dice la Biblia, para ver qué podían hacer, a ver si realmente esto era algo que los hechiceros podían demostrar también. Como que esto no me sorprende a mí. Esto no me sorprende porque los hechiceros también lo pueden hacer. Y los hechiceros hicieron lo mismo. Agarraron una vara, la tiraron al suelo, se convirtió en culebra. Pero la diferencia fue que la vara de Aarón se terminó comiendo a la vara de los hechiceros. Siempre el diablo querrá imitar el poder de Dios. Siempre el diablo querrá parecerse o querrá hacer cosas similares a las que Dios hizo, pero jamás, jamás de los jamases el diablo podrá imitar el poder de Dios, porque el poder de Dios es único y ese es el que está sobre tu vida para sostenerte y defenderte. ¡Aleluya! Gloria a Jesús. Cada plaga que Dios mandaba al pueblo de Egipto, Faraón llamaba a los hechiceros a ver qué podían hacer. Y lo único que podían hacer era agravar la situación sobre el mismo pueblo. Lo único que podían hacer era imitar el poder de Dios, pero no podían eliminar ni erradicar aquellas cosas que Dios estaba haciendo. Dios se levantó en el pueblo mismo y les mostró su poder. Los hechiceros terminaron declarando y mirando y diciendo: realmente nos damos cuenta que este es el dedo de Dios. Por eso el título de este mensaje. Los hechiceros terminaron reconociendo ante Faraón que las cosas que estaban sucediendo eran por el dedo de Dios. En el capítulo 8, versículo 19, habla de que Dios mismo estaba levantándose y que los hechiceros reconocieron del poder de Dios. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Miren que era cabeza dura. Miren que estaba pasando por situaciones. Miren que había visto cosas impresionantes que estaban sucediendo y aún así seguía siendo obstinado. Aún así seguía siendo cabeza dura. Aún así seguía persistiendo en su capricho de no obedecer a lo que Dios le estaba diciendo.
Dios mismo se estaba manifestando. 10 plagas pasaron sobre el pueblo de Egipto. 10 plagas pasaron sobre el pueblo para que en realidad se den cuenta de que era Dios manifestándose en la vida de su pueblo. Para que se den cuenta que era Dios defendiendo las cosas que Dios quería hacer en su pueblo. Aquellos que hoy te vean en tu prueba, aquellos que hoy te vean quizás en tu situación, en la situación que estés viviendo, muchas veces se levantan y comienzan a juzgarte. ¿Será que estás pasando por tantas pruebas? Porque algo hiciste. ¿Será que estás pasando por tantas dificultades? Porque hay algo que está mal dentro tuyo. Quizás hay algo que tengas que ponerte a cuenta con Dios. Y comienzan a señalarte y a juzgarte. Pero esos mismos que te señalan, que te juzgan, que te critican, que hablan de vos sin conocer y sin saber, serán los mismos que verán la mano de Dios, el dedo de Dios, como decían los hechiceros, el dedo de Dios librándote y trayéndote paz en medio de la tempestad. Una y otra vez pudieron ver las señales sobre el pueblo de Dios. Una y otra vez Dios le estaría mostrando a Faraón quién era el Dios verdadero. Una y otra vez Dios se levantará sobre tu vida para manifestarse y mostrarle a aquellos que se levantan en contra tuyo, y mostrarle al Faraón que se levanta en contra tuyo, y mostrarle al mismo Egipto que te rodea, que es Dios quien te sustenta y que es el dedo de Dios el que te liberta. Aleluya. Dios viene. Dale un aplauso a Él. Dios termina venciendo a Faraón. En realidad, Dios siempre termina venciendo. Diga conmigo, Dios siempre termina venciendo. Dígase a sí mismo, Dios siempre termina venciendo. Claro que sí. Dios se levantó para librar al pueblo de Dios. Faraón no solamente los libera, sino de que antes de que se vayan, los llama Moisés, los llamaron después de haber pasado por la última plaga, que fue la de los hijos primogénitos. El ángel pasaba y mataba a todos los hijos primogénitos. Solamente no pasaba el ángel de la muerte en aquellas puertas que estén pintadas con sangre. Solamente no pasaba el ángel en aquellas puertas que estén calafateadas, dice la Biblia, con sangre. Solamente aquellos que eran redimidos por Dios. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Amén. El ángel de la muerte no podrá tocarte. Quiero decirte que Dios mismo se había levantado para defenderlos. La última plaga fue la de los hijos primogénitos. El hijo de Faraón había muerto. Esta última plaga fue la que lo conmovió a Faraón y terminó llamándolo a Moisés y a Aarón y diciéndole, está bien, ya entendí. Ya entendí que tengo que liberarlos, ya entendí que tengo que soltarlos, ya entendí que tienen que salir a rendirle fiesta a su Dios. Está bien, voy a darle libertad al pueblo, pero antes de irse, bendíganme. Mire usted, aquel que los oprimía, aquel que los estaba esclavizando, les estaba pidiendo su bendición.
Aquellos que se levanten contra tu vida no solamente te dirán y reconocerán que Dios está con vos, sino que te va a decir, ese Dios que vos tenés, yo lo necesito. Por favor, dame, háblame de ese Dios, enséñame de ese Dios porque necesito conocerlo, necesito salir de la situación y la condición en la que vivo. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios verdadero. Faraón le dice, llévense las cosas que son de ustedes. Llévense ovejas, llévense vacas, llévense todo lo que les pertenece. Pero aún más, denle lo que les pidan, le decía a su pueblo. Le decían a los egipcios, denle lo que les pidan. Y lo que ellos les pedían alhajas, le pedían utensilios, le pedían oro, plata, lo que les pedían se lo daban. En una manera les estaban diciendo, te doy todo, querés llevarte la mesa, querés llevarte el vaso, querés llevarte la servilleta, querés llevarte el bafle, llévatelo, pero andate. No quiero saber más nada con tenerte cerca, porque el tenerte cerca me trae problemas a mí. La gente misma que los estaba esclavizando, oprimiendo, les estaba diciendo, váyanse ustedes a hacer lo que tienen que hacer. Cuando Dios te saque de la opresión, siempre, diga conmigo siempre, cuando Dios te saque de la opresión, siempre saldrás en bendición. Siempre saldrás en bendición. Cuando Dios te saque de la opresión, siempre saldrás en bendición. Nunca dejará a Dios que salgas con tus brazos vacíos, con tus manos vacías, sino que verás la bendición y la recompensa de Dios sobre tu vida. ¡Aleluya! Lo único que Dios espera es que su pueblo le adore, le sirva y le honre y celebre fiestas. A pesar de estar pasando situaciones difíciles, a pesar de estar pasando por pruebas, por dificultades, a pesar de estar pasando por situaciones en las que muchas veces te faltan las fuerzas. En esas situaciones es donde Dios está esperando que aún le adores, le sirvas y le honres. Que nadie te quite la posibilidad de poder buscar a Dios en el tiempo de tu prueba. Que nadie te quite la posibilidad de adorar y de darle gloria a Dios en medio de tu prueba. Porque nunca una tormenta será perpetuamente, sino que llegará el tiempo de la tormenta, llegará el tiempo del cese de esa tormenta para ver el sol resplandeciente que sale en favor de tu vida, para bendecirte, para fortalecerte y para darte aquello que estás esperando. Dice el Salmo 34, versículo 19, y quiero que todos juntos podamos leerlo. Salmos, versículo 34, versículo 19, dice, muchas, todos juntos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. ¿De algunas? De todas. De todas las aflicciones que puedas estar pasando, es una promesa de Dios, Él te va a librar. No tengas temor, no dejes de creerle a tu Dios, no dejes de sostenerte en sus promesas y en su palabra, porque de todas Él te librará. Los invito a que se pongan de pie. Dios es fiel y es amoroso para con sus hijos. Yo no sé qué situación será la que te toque vivir, ni qué prueba quizás te toque pasar. No sé cuál sea, si económica, no sé si sea física.
no sé cuál sea, si familiar. Pero quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Pero pastora, esto es muy difícil. Esto es muy difícil para mí. Y me está agobiando ya hace tiempo. Para Dios no hay nada, nada imposible. Tu prueba, para Dios ya Dios la está viendo resuelta, solucionada. Te está viendo en victoria. Te está viendo ya dándote la respuesta de aquello que estás esperando. Solamente quiero animarte a que la fe no te falte. Quizás si estás en prueba, en dificultad, en necesidad, sosténete en fe. Sosténete en medio de sus promesas. Créele a Dios. Si es necesario agarrar las promesas que están escritas en su palabra y plasmarlas en un papel y pegártelas en las paredes, en la heladera, en la cocina, en el comedor, en el televisor, donde sea, hacelo. Pero declará en medio de tu prueba que las promesas de Dios se van a cumplir sobre tu vida. Que si es familiar, que tu casa verá la gloria de Dios. Si es en tu salud, que la mano de Dios se posará sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu necesidad y traerá sanidad y libertad sobre esa enfermedad que estás pasando. Si es económica, que el Dios de provisión, el Jehová Jireh, vendrá sobre tu vida y traerá la provisión que estás necesitando. Dios nunca miente. Dios nunca deja una de sus palabras sin cumplimiento. Y solamente si te atreves a creerle a Él, vas a poder ver que la mano de Dios te sostendrá. Así, con tus ojos cerrados, quiero que podamos hacer una oración y decirle al Señor: Señor Jesús, entiendo que mi prueba es difícil, pero hoy yo te creo a ti y acepto y me aferro de tus promesas y te creo que eres vencedor y que traerás la victoria sobre mi vida, sobre mi enfermedad, sobre mi necesidad, sobre mi economía, sobre mi casa y mi familia, porque eres Dios fuerte, porque tu dedo será el que me va a librar, porque tu mano será la que me dará la victoria. Lo declaro para mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Sí, Jesús.